Bienvenidos todos, ¿cómo están en este sábado? Los adolescentes, los padres, vamos a estudiar un tema de gran importancia para nosotros, siendo que el mundo cristiano se está preparando para la celebración de Semana Santa. Nosotros debemos pensar en cada día, según la recomendación de Ellen White, debemos pensar siempre nosotros en la vida, en la pasión y la muerte que nuestro Señor Jesús tuvo. Esta lección de la lección de menores el título es A pesar de las circunstancias. Tuvieron que Jesús, habíamos visto que Jesús estuvo con sus discípulos, el trimestre pasado vimos que Jesús oró por nosotros, que celebró la Santa Cena, pero llegó el momento cuando Jesús tenía que morir. Esa era su misión que él logró a través de ellos. Estamos hablando acerca del servicio de la comunidad. El eslabón de la comunidad nos dice que compartimos el amor de Jesús con los demás cuando expresamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos, predicamos, enseñamos o damos un ejemplo de Jesús hacia las demás personas. Hoy más que nunca estamos en una pandemia. Eso no nos impide que nosotros podamos compartir con otras personas acerca de Jesús. Así que vamos a avanzar en este momento con esta clase. El título es A pesar de las circunstancias. El versículo se encuentra en Zacarías 7:9. Dice, juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. O sea que tenemos que nosotros hacer un juicio apropiado, verdadero, tener misericordia, piedad con cada uno de nuestros hermanos. Tenemos que contar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. También el propósito es como Jesús podemos ayudar a otros aun cuando enfrentemos dificultades. ¿No es cierto? Podemos tener muchas dificultades, pero podemos ayudar a otras personas en estos momentos. Este versículo es realmente de gran importancia porque nosotros mostramos amor, misericordia hacia otras personas que no conocen de Jesús cuando damos un testimonio, predicamos y enseñamos. En la edad en la que ustedes están, en la edad de los menores, es una edad propicia y en todas las edades propicia para una testificación de fe. Hoy día muchas personas en Semana Santa se vuelven más accesibles, van a la iglesia, quieren orar, quieren escuchar de Jesús y es una oportunidad para llegar al corazón de aquellas personas que no conocen de Jesús. Hay una historia bien interesante que dice que un joven predicador cuenta que cuando él tenía la edad tuya, su mamá trató de muchas veces hacerle comprender que Jesús murió por él. Cuando era pequeño no entendía qué era la muerte o no sabía un significado o qué significaba Jesús murió por él. A veces nosotros estamos acostumbrados a ver las películas y ahí se ve la pasión que Jesús tuvo, la muerte, los golpes que recibió, la crucifixión, y se ve todo tan real, ¿verdad? Pero a veces no entendemos, y este muchacho no lo entendía. Pero él nunca pudo comprender cómo una persona podía morir por otra. Hasta que un día le ocurrió a él una aventura con una abeja enfurecida. Así que un día él estaba jugando en su patio y de repente una abeja comenzó a zumbar alrededor de su cabeza con la intención de picar. Él trató de espantar a la enfurecida abeja, pero al ver que no podía, corrió a donde estaba su mamá, le pidió ayuda. Su mamá, al darse cuenta de lo que pasaba, se quitó la pañoleta que traía sobre sus hombros y cubrió al niño. Y sus brazos quedaron descubiertos y la enfurecida abeja clavó su aguijón en ella, en la mamá. Al ver cómo su mamá había expuesto el peligro y había sufrido el dolor por él, le dio mucha pena y conmovido muchísimas veces cuando dijo, no tienes nada que temer ahora, porque el aguijón que te quiso clavar a ti, me lo dejó a mí en el brazo, dijo la mamá. Dice, el amor de Dios para con nosotros no cambia, es inmutable. A pesar de nuestra conducta, Jesús estuvo dispuesto a tomar un lugar y regalarte la vida eterna. Es bien fácil mirar una película de Jesús en la crucifixión. Algunos niños lloran. Yo he tenido niños que lloran, niñas que lloran cuando ven esa parte porque se conmueven. Pero es bien difícil entender el amor que Jesús tuvo
cuando Él murió por nosotros. La muerte, ustedes son científicos, pueden descubrir la muerte de Jesús, cómo fue. Dice, a los 33 años Jesús fue condenado a muerte. La peor muerte que había en esa época. Hoy día hay silla eléctrica, hoy día hay inyección. Si Jesús hubiera estado en esta época, quizás hubiera muerto en una silla eléctrica o en una inyección. Pero en esa época, morir en una cruz, y en todas las épocas, morir en una cruz era sinónimo de ser la peor persona en el mundo. Solo los peores criminales podían morir como Jesús. Pero como Jesús todavía fue peor, porque no todos los criminales condenados a aquel castigo recibieron clavos en sus miembros. Y fueron clavos, no clavitos, son clavos, y de los grandes. Cada uno tenía de 15 a 20 centímetros con la punta de 6 centímetros. O sea que te imaginas, era un clavo que tenía que sostener a una persona humana. Así que mira tus pies y mira tus manos. Imagínate cuán grande debe haber sido ese hueco que quedó en las manos de Jesús. Ahora, fueron clavados no en las manos, fueron clavados en las muñecas, porque esta es la parte más fuerte de la mano, esta es la parte más fuerte. Y no fue en las manos como se dice. En la muñeca hay un tendón que llega a nuestro hombro, hay un tendón que llega a nuestro hombro, ¿verdad? Y cuando los clavos fueron martillando, ese tendón se tiene que haber roto, obligando a Jesús a forzar todos los músculos de su espalda por tener sus muñecas clavadas para poder respirar, porque perdía el aire de sus pulmones. De esta manera era obligado a apoyarse en el clavo, metido en los pies también, que tenía, que todavía era más grande que el de sus manos. La arqueología, las personas que han buscado, que buscan cosas del pasado, enterradas, han encontrado personas crucificadas y ellos han podido saber cómo era una crucifixión. Así que los clavos que estaban en los pies eran más grandes que los clavos que sostenían las manos. Ahora, sus pies, como sus pies no iban a aguantar mucho tiempo sin rasgarse, porque acuérdate que es como cuando tú pones una aguja en una tela, automáticamente la aguja puede salirse. Jesús era obligado a alternar ese ciclo simplemente para lograr respirar, porque cuando la persona está clavada en esta forma y sus pies están clavados, él necesitaba respirar. Jesús aguantó esa situación por más de 3 horas. Sí, eran mucho más de 3 horas, es mucho tiempo, ¿verdad? Algunos minutos antes de morir, Jesús ya no aguantaba más el dolor. Simplemente dice en la Biblia que a Jesús le salía agua de sus cortes y heridas. O sea, Jesús había sido flagelado, habían dado latigazos, más las heridas de las manos y de los pies. Llegó un momento cuando ya no le estaba saliendo sangre, le estaba saliendo agua. Ahora, cuando nos imaginamos esto, porque pensar en una crucifixión no es pensar en una figura que ponen en la iglesia católica o en un cuadro que se ve todo limpio, que se ve todo precioso. Era una muerte terrible. Y no eran unas cuantas heridas, pero había grandes agujeros, y esos agujeros hechos en su cuerpo, la de las manos y tenía sangre, él ya no tenía más sangre. Por lo tanto, le salía agua. El cuerpo humano está compuesto de 3.5 litros de sangre, y Jesús debe haber derramado mucha sangre. Mucha sangre debió haber derramado Jesús. Y esto es una experiencia terrible cuando uno se imagina lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús tuvo 3 clavos, porque 1, 2 y entre los 2 pies. Así que encima de eso tenía una corona de espinas en su cabeza. Además, cuando él muere, un soldado le clava una lanza en su tórax. Todo eso sin mencionar la humillación que recibió, los insultos, las burlas y todo lo que se ocasionó en Jerusalén en aquella época, ¿no? Jesús había cargado su cruz por más de 2 kilómetros. La gente le escupía, le tiraban piedras. Y esa cruz aproximadamente, según los arqueólogos,
pesaba 30 kilos y entonces eso mucho le afectaba a sus manos y sus hombros que habían sido flagelados. Todo esto pasó para que tú y yo tengamos un libre acceso a Dios, tengamos el perdón y podamos vivir con Dios en el cielo, para que nuestros pecados sean lavados sin ninguna excepción. Él murió por nosotros. A veces es más fácil mandar un chiste, una foto tonta, un TikTok o algo por email, pero cuando es una cosa relacionada con Jesús o con Dios o con su muerte, la gente no lo toma en serio. La gente a veces acepta lo contrario. Las fotos tontas, los TikToks, los emails, los chistes, pero cuando tú tienes que mandar algo de Jesús, nunca la gente toma con seriedad ese punto. Ahora, algo importante, no solamente lo que estaba ocurriendo en ese momento con Jesús era lo que los seres humanos de esa época estaban mirando. El universo entero, los ángeles, ¿no es cierto? Los seres creados de otros planetas estaban mirando lo que Satanás estaba logrando hacer con Jesús. Al ver porque Satanás, como lo habíamos visto en los trimestres anteriores, Satanás había propuesto un gobierno mejor que el de Dios. Un gobierno donde los ángeles podían ser libres y no necesitaban adorar a Dios. Pero cuando esto sucede, el universo entero, todo, el universo entero estaba mirando lo que estaba pasando en la Tierra. Así que si alguien tenía todavía en el universo entero, tenían ellos alguna admiración por Lucifer y por lo que había hecho, automáticamente desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Dios es amor y Dios siempre había mostrado su amor a sus seres creados, incluyendo los ángeles, incluyendo Lucifer, y ahora ellos veían cómo Satanás, con palabras, con insultos, burlas, maltratos y muertes, estaban clavando a Jesús, el Hijo de Dios. Así que no creas que fueron los únicos seres que vieron, los seres humanos de aquella época, lo que vieron esa crucifixión. No solamente fueron los judíos y romanos o extranjeros que estaban en esa parte del mundo. Fue todo el universo se dio cuenta que Satanás estaba destruyendo, matando al Hijo de Dios, y era la única forma como Jesús podía salvarnos. Por supuesto que ellos sabían que Jesús había triunfado. La cruz no fue un sinónimo de derrota. En una cruz, con la sangre, el sufrimiento, Jesús venció a Satanás y compró nuestra salvación, compró y la cruz nos une a Dios porque el pecado nos separó de Dios. Así que vamos a hacer una actividad por 5 minutos. Piensa en esta figura. ¿Qué mensaje positivo tiene para ti? Todo el mundo en Semana Santa está viendo películas, leyendo la Biblia, escuchando un pastor, un predicador, un sacerdote. Pero, ¿qué mensaje tiene para ti en esta edad? ¿No es cierto? En esta edad que tú tienes. ¿Qué mensaje tiene para ti esta figura? Se ve gente, algunos riéndose, otros con admiración, otros llorando, otros preguntándose qué pasa. Pero acuérdate que toda esta escena que tú ves en esta figura demuestra que el universo entero estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo. Y eso es bien importante que nosotros lo consideremos siempre. Tenemos que mirar y aprender. Los romanos estaban aprendiendo algo nuevo. Los judíos estaban rechazando a Dios. Pero bien, mira en esta figura y pregúntate qué mensaje positivo tiene para ti y qué mensaje negativo tiene. ¿Verdad? ¿Qué mensaje positivo tiene? La muerte de Jesús se debe a que los judíos lo propusieron y los romanos lo aprobaron.
porque no podía matarse ninguna persona a menos que tengan el permiso del Imperio Romano. Así que ahora, después de estos 5 minutos, esperamos que tengan un pensamiento positivo para ti. Jesús nació para morir. Jesús vino, lo vimos en la Navidad, que Jesús vino del cielo, se colocó en el vientre de la Virgen María, creció, pero Jesús había nacido con una misión y era morir. Su muerte era el camino para el plan de salvación que Dios se concretara. Si Jesús no hubiera cumplido su misión, nosotros nos hubiéramos perdido eternamente. Cristo se convirtió en nuestro sustituto, porque el que tenía que morir éramos nosotros, pero Él nos dio esa oportunidad. Jesús se convirtió en nuestro rescate, Él nos rescató, y por medio de la muerte de Cristo, Dios borra nuestros pecados. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que pedir a Dios el perdón de nuestros pecados por la sangre que Jesús derramó por nosotros. Ahora, como te dije, esta muerte de Cristo fue importante para el universo. Los santos ángeles, las personas de otros mundos, pudieron ver en lo que estaba ocurriendo aquí en la tierra. Así, realmente, las personas podrían darse, y si en algún mundo que Dios ha creado volviera a aparecer el pecado, ya la sangre de Cristo nos había sido derramada. Ahora, algo importante, como tú ves en esta figura, la cruz del Calvario es el puente que se tiende sobre el abismo del pecado. El pecado nos separó de Dios, pero en ese vacío que existe entre el hombre y Lucifer, entre el hombre y Dios, aparece la cruz de Cristo que une en un camino de salvación. ¿Cómo te impacta en tu vida el saber que Jesús murió por ti? ¿Viste la figura? Posiblemente tú y tu familia estén viendo videos, escuchen predicaciones, pero ¿cuánto impacta saber que Jesús murió por ti? ¿No es cierto que Él, sin conocerte, Él sabía que tú vendrías en el futuro? Porque esa muerte fue hace más de 2000 años. Así que de ahí en adelante, desde el tiempo de Adán hasta en la venida de Jesús, han habido personas que se han impactado al saber la muerte de Jesús. Tú tienes el deseo de aprender del plan de salvación porque no fue un plan sencillo. Tienes el anhelo de aceptar a Jesús, el plan de salvación de Dios. ¿Cuáles son las cosas prácticas que podemos hacer para beneficiarnos de la muerte de Cristo en la cruz? La muerte de Jesús fue el acontecimiento más importante en la historia. Y eso es indudablemente. Él murió para salvarnos, Él vino del cielo a vivir en esta tierra, vivió 33 años para darnos ejemplo. Él realmente asumió su responsabilidad, asumió su rol, la importancia que Él tenía de venir a morir por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? Tenemos que tomar una decisión. Las personas en Semana Santa, ellos se acuerdan de Jesús, algunos lloran, van a la iglesia, escuchan la predicación del pastor, ven películas, lloran, pero cuando termina Semana Santa, se olvidan y vuelven a su mundo real. Y no recuerdan de Dios hasta Navidad, cuando Jesús nace, y hasta la próxima Semana Santa. Pero nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida, porque Jesús viene pronto, las señales vemos. El coronavirus es una de las señales de que Jesús viene pronto. Primero tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, pero tu Salvador cada día. Jesús no debe estar en tu vida solamente cuando tú vas los sábados a la iglesia. Jesús tiene que ser parte de tu familia. ¿Cuántos miembros hay en tu familia? 5, pero con Jesús son 6. ¿No es cierto? La aplicación, tienes que entregar tu vida diaria a Dios, tienes que estudiar la Biblia día a día, ¿no? Si tú eres seguidor de Jesús, si tú eres un discípulo de Jesús, you follow Jesus, tú sigues a Jesús, tú tienes que saber lo que Jesús dice en su palabra. Lo que Él dijo, los milagros, tú tienes que conocerlo y aplicarlo a tu vida. El problema es que muchas personas están ocupadas estudiando, que tengo clases en Zoom, que tengo que mantener a mi familia,
que tengo que aprender un idioma, que tengo que hacer esta actividad, y la muerte de Jesús queda en un segundo plano o quizás hasta en el último lugar. Así que cada semana tú tienes que preparar, ¿no es cierto? Cada día tienes que preparar un momento para meditar lo que Jesús ha hecho por nosotros. La señora Elena de White, nuestra famosa escritora adventista, ella dice y profetiza de Dios, dice, el plan de la redención por el cual el misericordioso redentor divino humano, porque Jesús era divino, porque fue en el vientre de María, fue colocado por el Espíritu Santo, y humano porque María era humana, rescató al hombre de la esclavitud del pecado. Escapa a la comprensión de los hombres o los ángeles. O sea, a veces no comprendemos cuán grande fue el amor de Dios. Es ciertamente un misterio tan excelente, tan grande, tan sublime, que nunca podemos esperar comprenderlo plenamente. O sea, que nunca tú vas a comprender cómo un Dios dejó el cielo con sus ángeles, que era adorado en el cielo, para vivir en una humilde, para nacer y vivir en un humilde pueblo como lo es Israel. No tiene paralelo el sacrificio de Cristo por el hombre caído. Es el tema más excelso y sagrado en que podamos nosotros meditar y pensar. Si tú quieres estar cerca de Dios, piensa siempre lo que Dios hizo por ti. Cada corazón que es iluminado por la gracia de Dios es constreñido a inclinarse con inexpresable gratitud y adoración delante del Redentor por su sacrificio. La persona que sigue a Dios es una persona que pone a Dios en primer lugar. Deja de lado todo lo que se cree importante por seguir a Jesús y siempre le adora. Tenemos que agradecer a Dios en esta lección, porque Jesús tuvo que cumplir su misión. Él no lo hizo para presumir o para que le hicieran un monumento o iglesias hermosas. Jesús lo hizo para que el hombre tuviera la oportunidad de salvarse, para que muchas personas que no habían conocido del amor de Dios pudieran conocerlo. Y somos nosotros llamados a ser sus discípulos en esta última parte del tiempo antes de la venida de Jesús, para predicar y anunciar y enseñar que Jesús murió por nosotros y que está pronto a venir. En el pasado hubieron personas que comprendieron su misión, comprendieron el amor de Dios, aceptaron a Jesús y su muerte en la cruz. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer lo que ellos hicieron, porque esas personas dieron un testimonio, predicaron, hicieron libros, hicieron historias, escribieron, se mantuvieron fieles y fueron fieles amigos de Dios, y gracias a ellos tenemos este evangelio. Si no hubiera sido por esa generación en el pasado que realmente se puso del lado de Dios, nosotros no tendríamos lo que hoy tenemos. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Continuar con ese legado, continuar predicando al mundo que Jesús viene pronto, a tus amigos, a tu familia, porque la primera iglesia que tú tienes que salvar es tu familia. Predica a tus parientes, a tus amigos, a tu comunidad, a la ciudad entera, al país entero, porque Jesús viene por segunda vez. Y cuando Él venga por segunda vez, entonces, si veas que alguno de tus padres o tíos o amigos o personas de la comunidad reciban la corona y la entrada al cielo, verás que tus esfuerzos no fueron en vano. Así que, mi querido amigo, te invito a que tú tomes una decisión. Cada día mira esta figura. Piensa en el mensaje que Dios tiene para ti. Piensa en que Jesús murió por ti porque te ama y te dio la oportunidad de vivir con Él eternamente en el cielo y destruir el pecado. Las señales de la venida de Jesús vemos. El coronavirus es solamente una de las muchas tragedias que vendrán a este mundo. Pero en esta noche, recuerda y ten presente eso. Ama a tu familia y enséñale que Jesús murió por ellos porque los ama, pero Él viene pronto a por salvar a su pueblo. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima lección.